Hacemos una primera tanda entonces. ¿Aquí o acá? Yo creo que un asiento de distancia es más cómodo. Sí, Estaríamos como- se siente. Yo me pondré a vivir en Conversaciones Generales es un podcast de explicaciones generales. Síguenos en @explicaciones generales en Instagram y encuentra nuestros programas en Spotify, Apple Music y YouTube. Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Conversaciones Generales. Esta vez estamos en un espacio cinematográfico porque nos acompaña una persona dedicada al cine. El primer cineasta creo que ha venido al podcast. Estamos junto a Diego Soto. Y debería sonar como un aplauso. No hay nadie. ¿Cómo está Diego? Bien, muy contento de poder tener esta conversación. Bacán. En una sala vacía hay que darle el agradecimiento a Centro Arte Alameda. Centro Arte Alameda por el espacio. Y bueno, estamos acá porque muy pronto se va a estrenar una película tuya, ¿no? La última película. ¿Qué se siente antes de...? Estrés. La Corazonada. No sé, sí. La película se llama La Corazonada y se va a estrenar el 15 de enero. Importante decir eso, va a estar en salas de cine de todo el país, lo cual es novedoso para mí, digamos. Mi película anterior, como muchas películas chilenas independientes, tuvo funciones en distintos lados, pero normalmente en cineclubes o en salas independientes. Y ahora esta película como que Alameda que está distribuyéndola apostó porque tuviera una distribución un poquito más grande. Contundente. Sí. Y eso implica que hay que hacer cosas para que la gente vaya para que gente que no va habitualmente al cine Sí, o a ver cine chileno vaya. Y no sé, y para mí es raro porque esto es como que fuera el comienzo del proceso y para mí es el final, ¿cachai? Claro, sí. De hecho, yo ya estoy como pensando en la siguiente película y como que quiero grabar en febrero, entonces mi mente está como media disociada, como dicen los lolos. Sí. Es raro eso, ¿no? Como cuando tenías un proyecto y para ti como que termina, pero como que tenés que distribuirlo y es como raro, ¿no? Como que medio que cerraste la cortina y como que tenés como que entre medio abrirla, así como para seguir funcionando, no sé, como que mentalmente es extraño. A mí igual me pasa a veces, como con cómics o publicaciones y cosas así. Sí, o sea, es que, claro, si hablamos del proceso creativo, es como, esto ya no es parte del proceso creativo. O quizá como que se dan pequeños momentos creativos que es como, no sé, hacer un tráiler, o pensar, o la ficha, ¿cachai? Como pequeñas como islas o oasis, como donde uno se hace preguntas creativas. Pero claro, uno siente que, sobre todo cuando uno ya la mostró en un festival, para mí ese es como el momento en que La uno, liberaste. claro. Y de hecho no he vuelto como a sentarme en una sala a verla con gente, después del estreno que fue en el Festival de Valdivia. Sí, pues. ¿Y es importante para ti como, bueno, me imagino, el recibimiento de la gente o algo que no te preocupa tanto? Es una pregunta complicada. Es importante. Sí, o sea, es importante el recibimiento. O sea, es que la gente es como una categoría muy abstracta también. Claro, sí, pues. Sí, porque son como los comentarios en Letterboxd, Sí, los comentarios que te pueden hacer los amigos. Sí, ¿no? Y No siempre sé. va a haber alguien que no le guste, más de una persona que no le guste. Claro. Creo que para mí como que lo más importante era el recibimiento del elenco, como son actores no profesionales y como son gran parte de mi familia también, Claro. como que era súper importante que a ellos les gustara y también como hay algo que le dicen como la sensación de sala, ¿cachai? Que es como, aunque la película no... Bueno, en este caso como que han habido risas en las funciones y como que tiene un elemento de humor que ayuda como a entender qué es lo que está pasando con los espectadores. Pero también como que uno a veces está en una sala de cine y siente como, ya estamos todos como callados y atentos a lo que estamos viendo, ¿cachai? Claro. Es como una cuestión muy telepática. Sí. Y creo que eso es importante porque ese es como
ahí es donde existe la película, ¿cachai? Es como... no sé, pues me imagino que para los músicos el equivalente a tocar en vivo, ¿cachai? Claro, claro. Pasa algo que no es, que va más allá de lo que pasa como en el estudio, en el proceso como más controlado. Sí, sí, yo lo estoy tratando como de equiparar un poco a la ilustración. Como que la ilustración, uno planea un cómic, una publicación, un dibujo y como que lo subí a internet y quizás son los comentarios de la gente, los likes o incluso si lo lleváis a una feria, lo imprimís, alguien te lo compra, ¿cachai? Como que empatizáis con eso, pero es extraño igual por el tiempo. Como que la película, la sensación es el tiempo que dura la película. La ilustración, en cambio, como que perdura en el tiempo. Sí, o sea, en ese sentido yo emparento mucho la película, o sea, el cine con la música, como que siento que hay como hay un manejo del ritmo, del tiempo, de las subidas y las bajadas, como que creo que... Claro. El cine lo pienso en términos muy musicales. ¿Y tú te has quedado viendo a alguien mientras lees un cómic tuyo? Sí, creo que sí. Así como los dos en silencio y tú mirándolo. Sí. Hace poco lancé un libro y me pasó que lo tenía en una feria y vi harta gente hojeándolo. Y me entraba nervio en el momento en que lo hojeaban. Y era como... Y de hecho me sentí súper como mal, ¿cachai? Como dije, no, quizás esto no pega nada. Como, ¿por qué hice esto? Quizás tiene más sentido para mí que para la gente, porque la gente elogiaba y lo dejaba ahí. Lo bueno, o sea, el enganche es que lo compraran, po. Pero elogiaban y lo dejaban ahí, po. Entonces, como que para mí no era un triunfo, pues se sentía como, fallé. Y ahí como que entraban las dudas. Sí, bueno, son muchos factores también, pues ahí entra un factor económico... Claro, que tenéis como que rendir también. Sí, pues, o sea, claro, ahí estáis como compitiendo con otras cosas que vieron en la feria, ¿cachai? Como, ok, viene con 10 lucas, ¿en qué las gasto? ¿Cachai? Como que hay que es duro, po. Yo no la paso bien durante las funciones, ¿cachai? Como, de hecho, normalmente lo que hago en el último asiento. Sí, o sea... es como que yo no tuviera la capacidad de ver la película, ¿cachai? Como que mi cabeza está más pendiente de otras cosas, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, ahí uno se da cuenta que la idea como de hacer arte para uno mismo, como que tiene algo de cierto y algo que como que es bien imposible, porque tú cuando pasáis tanto tiempo con una obra que cuando la termináis, y eres el que está más aburrido ¿cachai? Como ni cagando la vaya a disfrutar. Claro. Sí, es verdad eso. Como que harta gente... Bueno, nosotros en el podcast siempre hablamos eso, como de hacer arte, como dijiste tú, desde uno mismo, como escarbando en uno y de ahí sacando, pero es una contradicción finalmente. Como que uno no puede simplemente hacer arte sin pensar en el público, sin pensar en que alguien va a ver eso. Sí, o en... O sea, sí. O sea, más que en el público, claro. Es que ahí entra como todo ese terreno del mercado que es como... Sí, público suena como mercado. Sí, pero es como en la instancia de como de la experiencia con la obra, ¿cachai? Sí, como... porque... Yo creo que, por ejemplo, en el cine, no sé cómo pasa en la ilustración, pero me imagino que es como la noción de boceto y el final, ¿cachai? Pero como que normalmente uno parte con una película que tiene muchas cosas cuando está en la primera fase de montaje y después se trata como de ir sacando, ¿cachai? Y ese ir sacando es como sacáis cosas que te costaron tiempo y esfuerzo y plata, cosas que en muchos casos te gustan, pero te das cuenta que no se articulan bien con el conjunto. Entonces, desde luego que hay un periodo, o sea, como hay una película buena, una película bien montada, digamos, normalmente es una película que o se deshizo de los caprichos o encontró la manera de hacer ingresar los caprichos como en un sistema que los haga funcionar, ¿cachai? Claro. Qué difícil esa parte. Sí, pero... Bueno, y ahí es donde uno acude como a otras personas también, pues, ¿cachai? Como claro. Importante... Esta fue la primera vez que trabajé con una montajista, que fue la Manuela Taller, que cuando ya tenía como una primera versión de la película,
se la mandé y conversamos y me dijo un poco cuál era su idea de qué era lo que podía mejorar y me pareció muy bien. Y después empezamos a trabajar en conjunto y hicimos una versión con ella. Ella, por motivos laborales, tuvo que irse como a otra pega y ahí me quedé yo con esa versión y dije ya, Trabajando eso, voy a claro. sacar un par de cositas más. Y también hubo colegas admirados que estuvieron en el proceso. Cristian Sánchez fue uno de los primeros en ver la película. José Luis Torres Leiva. Tuvimos una asesoría con un cineasta argentino que se llama Martín Rechman, no sé si lo cacháis. No, Yo creo que te gustarían harto sus lo películas. voy a anotar. Y claro, pues ahí entra como otra fase de la cuestión, que es como te van a decir muchas cosas y cada uno va a tener una visión Claro. propia y uno tiene que tener bien afinado como cuál de estas cosas que me están diciendo me hace sentido y cuál Claro. no. Y pasa algo muy loco que es como, normalmente cuando te dicen como, oye, esto de acá no está tan bueno y como que te duele, es porque de verdad no está tan bueno, ¿cachai? Y en el fondo lo claro, sabíais, claro. ¿cachai? Como que hay cosas que uno en el proceso sabe que no Está están bueno. tan buenas. Te Y como, duele la verdad. Y como que como que uno dice, no Claro. no escucha su propio instinto, Sí. necesita que alguien más te lo diga. ¿Te ha pasado? No sé Sí. Claro, sí, porque al final es como, claro, le tenéis cariño, pero por otras cosas nomás, po, a esa cosa que te estáis aferrando. Como... Sí, o también lo dejaste ahí porque no sabías bien cómo solucionarlo también, claro. pues, ¿cachai? Como, Sí. Y a veces uno lo sabe, pero inconscientemente, o sea, es como una molestia que está ahí. Hasta que te lo dicen y tú, hasta que decís, ya, ¿sabes qué? Sí. Sí. Y lo sacáis o lo cambiáis y sentís como un alivio, así como, obvio, ¿cachai? Como, aparte, no sé cómo se lleva este podcast con las neurodivergencias. A mí me diagnosticaron déficit atencional a principio de año y... Claro. Se lleva muy bien con la... Ya, muy bien. Y fue gracioso porque fue algo que yo nunca lo había sospechado, ¿cachai? Claro. Hasta que mi pareja, que ella había sido diagnosticada, me dijo como, oye, pero esto que te pasa, no le pasa a todo el mundo. ¿Cachai? Como, este funciona, onda como, no, voy a la cocina a hacerme un té y termináis en el patio regando. Claro. No es que todas las cabezas sean así y de verdad me abrió como un espacio para preguntarme cómo funciona mi cabeza, ¿cachai? Que es como, y qué puedo hacer como para jugar a favor de eso. Claro. Y ahí me fui dando cuenta que para atrás como que ya había tomado muchas de esas decisiones. Por ejemplo, no escribir guiones, ¿cachai? Como en ninguna de las 3 películas que he hecho Sí, po. tiene un guión. Y ahora me doy cuenta que es porque, claro, po, el escribir guiones es tomar decisiones a priori. Es sentarse a tomar decisiones. Sí, pues. Y eso es algo que me genera mucho desagrado. Qué buena. ¿Cachai? Como Claro. que... Y en cambio, cuando no escribís el guión y estáis como armando la historia en el proceso, te topáis con cosas que te dicen como, en verdad, esta decisión está mala y este es como el único camino que puedes tomar, ¿cachai? Sí. Como el cine trabaja siempre como con tiempos muy acotados, es como, esta es la cantidad de jornadas que tenéis, ¿cachai? Claro. Como, es como que tomáis decisiones de último minuto y eso como que te ayuda, si es que uno tiene problemas para tomar decisiones, te ayuda como a... Y encontráis un camino también que después te dais cuenta que no te pertenece tanto y eso es bacán, pues, ¿cachai? Sí, pues. Y es como, no es que yo, o como esta idea de los directores a la antigua, que es como tenían toda la película en su cabeza y Claro. dibujaron cada uno de los planos, ¿cachai? Claro. Y después la llevaron a cabo tal como querían. Yo no hago eso, pues, ¿cachai? Sí, Como yo me lanzo como con un esqueleto de idea a un espacio y a unas personas y a una realidad y como que de ahí voy tratando Claro. de que al final del proceso lo que resulte sea una película también. Pero es bueno, o sea, yo que he visto tus películas y conociendo ese antecedente, uno sabe a lo que va, ¿cachai? Como que uno sabe que está este juego como de realidad. En Muerte y Maravilla, de primera yo no lo sabía, creo, cuando vi Muerte y Maravilla. Y algo se sentía,
como en los diálogos, como que algo se sentía no sé, yo decía, de primera no entendía que no había guión, pero entendía que algo estaba pasando, como algo medio documental, como que se mezclaba ahí. En La Corazonada, en la última, como ya sabía este antecedente, como que la vi con otro como filtro, ¿cachai? Sabiendo esta cosa. Y me pasaba que siento yo que en tu última película jugáis mucho más con la realidad, ¿cachai? Como con el concepto de realidad, ¿cachai? Como, porque tenía el antecedente que los protagonistas son tus tíos también. Y son, bueno, no quiero hacer spoiler, pero son pareja en la vida real. Y en la película casi que ficcionan a no ser pareja, ¿cierto? Como que, bueno. Y tenía ese antecedente también, po. Entonces sentía que toda la película es un juego de realidad completo, ¿cachai? Y me parece muy curioso ahora lo que me estáis contando sobre como este diagnóstico, ¿cachai? Y cómo se mezcla todo esto, me parece que es casi tu sello, ¿cachai? Como... O sea, claro, yo creo que respecto a como lo del sello, yo estoy como... creo que trato mucho de hacer un ejercicio muy budista de no pensar la autoría, ¿cachai? Sí, po, claro. Y creo que hay como... nada, pues como que todo el cine del siglo XX se trató de inventar la noción del autor en el cine, que al principio no existía, y luego de llevarla como al máximo y construirlos como en... ponerlos al centro, ¿cachai? Sí, po. Y hay muchos cineastas que admiro que, claro, se paran desde esa vereda, el mismo Cristian Sánchez, Raúl Ruiz, ¿cachai? Como, que buscaron ese... claro, como Claro. que esto sea una película de, ¿cachai? Pero hay otros, ponte tú, que, Carlos Flores, que he pensado mucho en él, no sé si lo cachai, cineasta chileno que de la misma generación de Cristian Sánchez, como época de dictadura, hizo una película que se llama El Charles Bronson chileno. Ah, ya, sí. Y hizo otro que es un documental sobre los hippies que se llama Descomedido y Chascones. Ya, Y son dos películas que si uno las ve, como dice, ya tienen como operaciones parecidas, como mismo tipo de ideas, ¿cachai? En Descomedido y Chascones van y graban un festival hippie y después se lo muestran a jóvenes proletarios como activistas, como comprometidos de izquierda, Claro. y les preguntan qué opinan de lo que están viendo, Qué ¿cachai? bueno. Y en el Charles Bronson chileno es agarrar a este señor que iba de doble a Asado Gigante, iba de doble de Charles Bronson, Sí. y ponerlo a dirigir él su propia película, ¿cachai? Entonces Claro. como que ahí me parece que es como un mismo tipo de juego, pero Carlos Flores nunca es alguien que se ha planteado como un autor, ¿cachai? Sí, po, Como, sí. y me gusta esa actitud, ¿cachai? Porque al final, si es que uno es honesto en lo que hace, como que igual las cosas te van a salir de una forma Claro, más o menos... sí. Son tus herramientas finalmente, po. Más Claro. que una búsqueda... ya, volviéndolo al dibujo. las herramientas y la falta de herramientas también. Es como que tenía un lápiz, un puro lápiz, un Rapidograph 03. Claro. Y te pusiste a hacer un cómic de ciencia ficción, pero después te pusiste a hacer un cómic más autobiográfico. Pero todo te salió desde tu mano con el mismo lápiz nomás. Po, Claro. Pero no estáis buscando un sello. Sí, po. Claro. Sí, o sea, claro, en las películas yo como espectador lo digo, po, ¿cachai? Como que siento que está como ese juego de realidad, ¿cachai? Como en estas dos películas. En esta última sobre todo más yo encuentro. Como, Sí. o sea, la película parte y hay como un paneo y se ve como el del audio, así Sí. como... Y yo siento que la película te está diciendo, esto es casi un juego de realidad, ¿cachai? Estamos jugando a hacer una película. Y después, cuando aparece un personaje casi a la mitad de la película, que ya empieza a ser casi una película dentro de una película, siento como que ya, como que se estrujó Personaje de la directora. que no quiero puede- hacer tanto se puede spoiler, decir, ¿sí? se puede. Estoy tratando de mantenerla ahí. Pero sí, pues es como casi un juego de realidad, yo lo llamaba. Sí. ¿Cachai? Como, al principio el sonidista aparece y de repente te choca, es como cuando... En las películas de Fellini como que estaban todos así como celebrando y había un tipo que miraba a la cámara y decía, esto es increíble, ¿cachai? Como, yo decía, pero qué raro, ¿cachai? Como que hay como un juego ahí.
como con la realidad, no sé. Como... Sí, o sea, algo que nos pusimos como regla como equipo, onda, el primer día llegando a la locación fue como apenas nos bajemos del auto, todo es la película, ¿cachai? Guau. Como... Entonces, claro, parte de la idea original era como una película que fuera una especie de... Como lo que ya habíamos hecho en Muerte y Maravillas, que era como esta manera de trabajar con los actores y mezclar lo que ellos son en la vida real con el personaje que le inventamos. Hacer eso mismo, pero como que el espectador pueda ver cómo se hace eso, ¿cachai? No sé si quedó tan así, porque igual después se fue depurando y en algún momento como que las primeras jornadas era como... estábamos grabando una escena y la instrucción era al camarógrafo no cortar. Claro. Entonces yo me metía a dirigir y la cámara paneaba hacia mí y yo me daba cuenta que la cámara me estaba grabando y yo estaba tratando de dirigir y ahí después caché que como que eso no iba a funcionar tan bien, ¿cachai? Pero igual te Como... cruzáis en un momento. Sí, me cruzo en un par de momentos, dejamos miradas a cámara, Bacán. dejamos no sé, una claqueta, ¿cachai? Sí. En algún momento eran más claquetas y después fuimos cachando que eran como muchas interrupciones. De hecho, Pero sí. yo creo que hasta en la historia se siente así, ¿cachai? Como, de nuevo no quiero hacer spoiler, pero hay una escena como donde un personaje va y va a hacer como una transacción, así como de droga, y se siente como que en la realidad no pasaría eso, ¿cachai? Se siente como casi una obra de teatro, Claro. ¿cachai? Y como les sale a ellos también, como en esta media, tratando de actuar y... Se siente todo, como la historia completa yo siento que es un juego así de realidad, como decía antes. Sí, o sea, es como, el juego es ir como pasando de una cosa a la otra y como que el espectador se pierda entre medio, ¿cachai? Claro. Como que hay momentos en que la idea es que el espectador diga como, oye, pero esto es súper real. Sí. Y de repente, aparece un micrófono, Sí. ¿cachai? Y otros momentos en que el espectador diga como, pero están hueveando, ¿cachai? Sí, pues, Entonces como, claro, como esa, que yo creo que ahí hay algo que para mí es como, quizás esto ya suena como el colmo del cliché, pero ahí hay algo que para mí es como chileno, ¿cachai? Que es como, que lo serio no nos queda, entonces cuando hacemos algo serio como que estamos hueveando un poco, ¿cachai? Claro. Cuando estamos hueveando, para que sea gracioso hay que hacerlo en serio, ¿cachai? Como tu colega Carlos. Entonces, no sé, pues la misma noción de la talla, que es lo que Ruiz como que lo elaboró, que es como la talla como no solo un chiste, sino como una interrupción, ¿cachai? Como un corte. Entonces, también como que esta película tiene tallas en ese sentido, no tallas chistosas, pero tallas que es como que están puestas para descolocarte cada cierto rato. Claro. Y he pensado mucho en el dicho como sacar verdad, ¿cómo era? Sacar verdad por mentira. Claro. Que es como cuando, no sé, pues, ¿cachai? Como en la película, o en el general en lo que hago con las películas es como si yo quiero saber algo sobre ti, algo como profundo, Una digamos, verdad, personal, ¿cachai? Como no te voy a decir directamente que me lo digáis, sino que te voy a inventar un personaje en el Claro. cual tú te vayas a ver en una situación en la cual vaya a terminar Sí. diciendo algo que en el fondo revela algo sobre quién eres como persona y no sobre el personaje, Es verdad. ¿cachai? Y eso es como, ese era el experimento que quería hacer con mis tíos, digamos. Claro. Yo me pondré a vivir en cada rosa y en cada lirio que tus ojos miren, y en cada trino cantaré tu nombre para que no me olvides. El Cano siempre dice, la talla más fome es superior al mejor chiste. Como que la talla tiene una magia especial y siempre es mucho más chistosa que el mejor chiste. Sí, o sea, sí, suscribo totalmente. Porque, claro, porque la talla es orgánica al presente, pues, ¿cachai? Y es más Como compleja, que- ¿no? Como y requiere contexto. eso, pues, como que es que surge la talla es como otra dimensión que está debajo de lo que estamos haciendo en serio y que de Claro. repente como que salta, ¿cachai? Sí. Y claro, el chiste como construcción, o
sea, la gracia o sea, el chiste bien contado parece una talla, pues, ¿cachai? Como el arte de contar un chiste es que el espectador, o sea, que el oyente no sienta que le están contando un chiste, ¿cachai? O por lo menos sí, en el pues, siglo XXI, en el 2025, ¿cachai? Claro. También, claro, como en verdad en la vieja escuela también hay como un disfrute bueno, como que hay un disfrute de la repetición y que es como medio, está medio en pugna con el humor igual, que es como, que ponte tú, Álvaro Salas le da la vuelta, que es como, uno escucha a Álvaro Salas el mismo chiste Claro. muchas veces y genera el efecto, Sí. pues es casi como musical, ¿cachai? Claro. Que la repetición como, entre más que lo repetís, como que empieza a agarrar otro sentido, así como... Sí, no, y también como uno yo sé lo que va a decir, ¿cachai? Sí, Como, hay un espacio como cómodo que tú decís, ya, sé que... sí. Bueno, pasa cuando uno tiene una película que la ve así Claro. muchas veces, ¿cachai? Como, es casi, bueno, es algo hasta la parte del podcast donde uno se tira como en rollo pseudocientífico. Pero creo que está estudiado como en el desarrollo psicológico. A los bebés les gusta la repetición, pues, ¿cachai? Claro. A los niños les gusta Ver una película. la misma película. Pero yo cachaba que era como porque no tienen la capacidad de comprender todos los detalles, entonces cada vez que la ven van viendo cosas nuevas. ¿No? Si lo emparejamos quizá a este ejercicio que haces tú de no tener guión y que los actores, que no son actores, como que hablen y digan cualquier cosa, de pronto, no sé si todas las tomas eran iguales, po, como que me imagino que salían diferentes cosas. Claro, o sea, es que claro, en esta manera de trabajar, la toma es un recurso muy limitado, ¿cachai? Es como que uno tuviera 3 balas, ¿cachai? Porque sabéis que si repetís demasiado, matáis Empezáis la como, espontaneidad, sí, po, ¿cachai? sí, empezáis a matarlo. Y eso implica que tenéis que cambiar, ¿cachai? Claro. Entonces ahí empezáis bueno, en esta digan lo mismo, pero están todos enojados, ¿cachai? No sé, ¿cachai? Como cosas así para poder salirse es que al final lo difícil como del trabajo con actores es que uno persigue, o yo persigo mucho la espontaneidad en un terreno que es totalmente anti-espontáneo, pues, ¿cachai? Que es como, hay una cámara grabando y uno dice como acción, ¿cachai? Claro. Toma uno, plano uno, ¿cachai? Como que todo está dado para que no pueda surgir algo inesperado. Y lo inesperado es como un error también. Po, Y lo inesperado normalmente es un error. Bueno, y en muchos casos lo inesperado puede producir errores. Ponte tú, si un actor se mueve en una dirección en la cual el camarógrafo no lo esperaba, se sale de foco, ¿cachai? Sí, Como, entonces, sí, pues también la pregunta es esa, es cómo incorporar el error, ¿cachai? Cómo hacer que sobreviva claro. dentro de algo que siga apareciendo en una película, ¿cachai? Que Sí. es como En el podcast siempre hablamos como que es mucho más entretenido trabajar con pocos recursos. Como si tenéis, no sé, un Photoshop y tenéis la paleta completa de colores, quizá ocupáis 3 nomás, ¿cachai? Para colorear un dibujo. Como que hay una gracia ahí, como en ponerse esos límites, ¿cachai? En vez de tenerlo todo, así como que vais limitando, po. Sí. Nada que ver, me estaba acordando de una escena en Muerte y Maravilla, cuando está como la mamá conversando con los amigos de su hijo, y se pueden hablar, ella le empieza a hacer como preguntas sobre cuánto cuesta 1 kilo de pan, 1 kilo de papas, no me acuerdo, como... Y se siente la escena, yo me acuerdo que cuando la veía como que no sabía, estaba como al borde de reírme, ¿cachai? Como que, tú dices, no, esta es una escena seria, pero se siente como lo que decís tú de la talla, ¿cachai? Como que está ahí abajo y que en cualquier momento como que está esperando que un detonante para que esto sea muy chistoso, ¿cachai? Sí, Como, pues sí. pero el detonante no llega, pero tú te quedas como con la sonrisa así como Sí. ahí, ¿cachai? Como... Sí, o sea, claro, es una situación que como socialmente es muy seria, que es como quedarse hablando con la mamá del amigo. Sí, muy incómodo. Muy incómodo.
y también como atmosféricamente en una cocina muy silenciosa, en una tarde así como media de domingo con calor. Y que el amigo que está en un segundo piso lo llama de a uno. Sí, po. Que es como un ritual extraño, igual. Sí. Como, ¿por qué lo está llamando de a uno? ¿Cachai? Como que... Es como esa risa que surge en los funerales, ¿cachai? Como Sí. que un poco así que no... Sí, y bueno, y esa escena era... Es que para mí esa escena era graciosa de por sí porque yo les dije 5 segundos antes a los chiquillos como... Y a la señora que es la mamá de uno de mis mejores amigos, les dije bueno, en esta escena ella les va a preguntar como nombres de cosas de mercadería y me tienen que pasar los celulares ahora mismo, ¿cachai? Como para que nadie buscara. Claro. Y ellos estaban de verdad preocupados por no saber. Entonces, bueno. ese nervio que sienten es el nervio que siente uno como de quedar en evidencia que no sabe cuánto Claro. cuestan las cosas, ¿cachai? Y que es una pregunta muy chilena también, como de... Casi de clase, ¿cachai? Sí. Ya, pero ¿cuánto cuesta un kilo de pan? ¿Cachai? Como, y uno... Es casi que te están poniendo en juego tu clase social, así como... Sí, o sea, lo que esa escena... O la madurez, no sé. Claro, lo que esa escena busca narrar es como... O sea, es como ella en el fondo diciéndole a ellos como... hay un mundo que vivimos los adultos donde estas cosas son muy importantes y hay un mundo que viven ustedes los cabros donde todavía no saben lo importante que es esto, ¿cachai? Claro. Como que la película juega con esos pequeños encuentros entre esos dos mundos. Y eso sale muy intuitivamente porque a mí me parecía gracioso que les preguntara eso, pues, ¿cachai? Y que quizá incluso fue una pregunta que yo me empecé a hacer, ¿cachai? Como, Claro. ¿y estos cabros, cachai? Porque esa escena la grabamos al final del proceso, ¿cachai? Y tenía... Entonces hicimos un par de tomas, no sé, pues habremos hecho 3 tomas, y en cada una evidentemente ella cambiaba los productos, ¿cachai? No decía lo mismo. Qué bueno. Entonces, uno podría decir que para mí es una escena que tiene un elemento documental de casi como una entrevista, ¿cachai? Sí. Como, O sea, claro, si la recortáis y la ponéis en otro contexto, funciona claro, como un documental, una nota, uno podría hacer un documental de solo preguntas a jóvenes. Bueno, Pasolini tiene uno muy bueno que les pregunta sobre sexualidad y cosas así como política, amor, y... Es donde sale como un cabro chico, súper maduro, Sí. así como que habla de sexo. Sí. Sí. Para mí siempre creo que ahora me doy cuenta que siempre busco el momento de meter una entrevista como en las películas. Creo que la entrevista es un formato que me gusta mucho y que al mismo tiempo me cuesta mucho pensarlo dentro de como un terreno documental sin que sea como fome, ¿cachai? Como, uno podría decir que el mundo del documental, la entrevista es como el recurso más básico, ¿cachai? Pero es el acto más bonito, que es el acto de preguntar, pues, ¿cachai? De conversar. Y justo pensaba esto como las películas que hemos hecho igual tienen como una puesta en escena súper limitada, en el sentido que son películas de conversaciones. Y pensaba como la decisión más compleja de puesta en escena que yo tomo es si los personajes van a estar parados o van a estar sentados, ¿cachai? Y siento Bacán. que es una pregunta súper clave, ¿cachai? Porque uno no funciona del mismo modo cuando Es está verdad. parado que cuando está sentado. Es verdad. Y creo que ese es el cotidiano de las personas, ¿cachai? Uno entra a un lugar, se queda parado, se sienta y conversa con alguien, ¿cachai? Dice, Claro. ya me tengo que ir, sale, espera a la micro, se sube a la micro, se sienta. Ah, qué bueno. En la micro quizá Es conversa verdad. con el que está al lado, con alguien. Claro. Después llega a otro lugar y hace lo mismo. Como que nuestra vida es un constante... Claro, pararse, sentarse, conversar. y conversar, sí. ¿Verdad? Y claro, pues las conversaciones paradas están reservadas para momentos más incómodos. Por ejemplo, cuando él se le declara, sin hacer spoiler, pero y ella no lo deja entrar, ¿cachai? Como, ¿verdad?
Y los momentos sentados es otra instancia. Oh, qué buena. Sí. Es para verla de nuevo, fijándose en eso. Está buena. Me pasaba también viendo la película que me acordaba de que siempre hay como una realidad que uno ve en el cotidiano, pero pareciera que cuando uno le pone mucha atención, como que matáis esa realidad. Por ejemplo, me ha pasado como con boliches, así como una picá, que tú vas y como que veis puros viejitos chicha, pero después si lo subí a Instagram, empiezan a llegar más gente y como se gentrifica, no sé. Y es como que de alguna forma mataste una realidad. Que me pasaba con el personaje de la cineasta, que como que sentí que llegó a matar una realidad, po. De hecho, es como hasta pesada, encuentro en un momento, como cuando se va a conversar como con la señora. Y digo, este es tu rol finalmente, ¿cachai? Tú estás como captando una realidad, pero estáis poniendo cámara y estáis poniendo ojo a una realidad y de alguna forma la estáis plasmando, pero también la estáis matando, po. Es curioso igual. Sí, pues, sí. O sea, claro, es que algo pasa lo que pasa con el personaje de la directora. No es que ella busque ser pesada y todo, pero claramente le interesa solo la película que está haciendo, ¿cachai? Y creo que es como la pregunta... Ese es como el terreno ético del director, pues, ¿cachai? Que es como... Ok, ¿cuánto estoy dispuesto a, como decís tú, matar esta realidad para poder... para que la película quede buena, pues, ¿cachai? Pero ahí... Sí, no sé. Es evidentemente un matar la realidad, pero... Quizás suena muy fuerte matar. No. Bueno, si me pongo académico, el cine tiene una larga historia con la noción de lo fantasmagórico, pues, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, el cine está súper ligado con la muerte, ¿cachai? Para mí, yo creo que tiene mucho que ver con qué estáis filmando. Porque, por ejemplo, esta tradición antigua de cuando recién surgió la fotografía de sacarle fotos a los muertos, que los arreglaban y los ponían casi como en posiciones donde no se notara que estaban muertos, pues no era como que les sacaban una foto en el ataúd. Creo que eso para mí se asemeja mucho como a la ficción más ficción, ¿cachai? Y después, si tú querés sacarle a alguien una foto a una persona viva, probablemente esa foto te va a salir media borrosa, ¿cachai? O quizá la composición no va a ser tan perfecta. Claro. Entonces como que aparece... Igual hago como foto callejera y me gusta salir a la calle a sacarle fotos a gente sin que se dé cuenta. Y de por sí uno acepta como un grado de imperfección. Entonces, claro, la realidad se mata cuando la película es muy perfecta y vive cuando la película es imperfecta. Claro. Qué buena. Estaba pensando como en lo que decía Raúl Ruiz sobre las películas chamánicas, como que están como siempre por debajo. De pronto este rollo que me pasé yo como de la realidad, quizás, claro, es un rollo que estoy viendo yo por debajo de la película. Pues no, la película no habla de eso, es como... O sí, pero sí, o sea, claro, pasa algo con la película, igual esto es una película que muy fácilmente alguien la puede ver y decir... Ah, linda, ¿cachai? Como está linda y como quedarse como en un nivel como de lo tierna que es y todo. Pero claro, al mismo tiempo es una película que está jugando, pero es como insertando ese juego como a gotitas, ¿cachai? Entonces, claro, se presta para este otro nivel de análisis que es que yo creo que es lo que pensaba yo. O sea, uno piensa las cosas todas mezcladas también, pues, ¿cachai? O sea, yo estaba pensando en mis tíos. Y estaba pensando en cómo hacer una película sobre ellos como pareja. También podía alterar esa relación, pues, ¿cachai? Claro. Y pasó ahí que fue muy así. O sea, ellos entraron a hacer la película de una forma y salieron de otra. Y eso tenía mucho que ver con que se pusieron en situaciones donde se podían decir cosas que una pareja que ya lleva 30 años de casado no deja de decírselas, ¿cachai? Claro.
O sea, el momento de la conquista es cuando uno le dice cosas lindas al otro y le explica, que es muy gracioso también hacer eso, intenta Claro. explicarle con palabras por qué Sí, le pues. gusta. Y después cuando las parejas se asientan y pasa el tiempo, ya nunca más hablan de eso, pues, Es ¿cachai? verdad. Y generar esa instancia donde ellos se podían decir estas cosas produjo que en la vida real como que un cambio Qué también, sí, bacán. po. Que se siente como hasta en la mirada, yo encuentro. Mm. Como que a veces más que las palabras, como que en la mirada... Creo que te escuché decir eso, como de una pareja que lleva 30 años, se tenían que volver a mirar como si se estuvieran recién enamorando. Claro, Bacán, igual, claro. po. Es un gran reto. yo encuentro. Sí, po. Y el como inventar un personaje ayuda mucho a eso. Bueno, Claro. me dijeron igual con la película anterior, alguien me dijo en algún momento que se parecía a algo que yo nunca he hecho, que es una cosa que se llama las constelaciones familiares. No sé si has escuchado Claro. eso. Y que no sé mucho, nunca lo investigué tanto, pero entiendo que son como una especie de ritual, espacio donde se juntan personas que no se conocen y uno interpreta como Simulan al ser papá como- del claro. otro, entonces le dice cosas, ¿cachai? Claro. Que nunca le había dicho y él le responde y como que todos sienten que están como canalizando una cosa. Claro. Entonces, Sin ser actores, todos también. sin ser Actriz. actores, claro, sí, po. Y también como en esa doble dimensión que quizá para los actores es más fácil decir algo y no sentir que lo están diciendo ellos, ¿cachai? Sino el personaje. Claro. Pero para uno es difícil, pues, ¿cachai? Sí. Si yo tuviera que actuar de un personaje X que insulta, por ejemplo, a mi mamá, ¿cachai? Claro. Como que obviamente me saldría como un poco, como que no la quiero insultar, ¿cachai? Claro. Entonces, esa doble dimensión o doble cara como de la actuación, no actuación, es muy divertida de filmar, ¿cachai? Sí, po. Es donde... Porque ponte tú, la película también tiene muchas imágenes de animales, que eran la gatita y la perrita que de ahí del lugar. Y cada vez que podíamos lo incluíamos, si entraban en el plano nadie los iba a sacar, ¿cachai? Y poco a poco fueron encontrando sus propios momentos en la película, ¿cachai? Sí, Como sí, sí. su- Es otro nivel de realidad también lo que pasa con Claro. ellos. O sea, otra vida que está Sí. ocurriendo ahí. Y filmar animales es muy bacán porque nunca están actuando, pues, ¿cachai? Y siempre lo que uno ve es interesante, ¿cachai? Claro. En ese sentido, o sea, los documentales de animales son muy raros porque intentan armarte una historia como muy humana. Sí, yo he visto unos que le ponen hasta voces. como para armarla Claro. a los videos locos. A los videos locos, videos sí. Pero nada, como que al final, bueno, los seres humanos también somos animales, ¿cachai? Entonces hay que filmarnos como en ese modo, ¿cachai? Como, y después pasa que yo igual tengo amigas y amigos actores que me gusta mucho cómo actúan y que me dicen siempre... Dame "Oye, pega". Sí, pues métete a ver una de tus películas. Ni siquiera dame pega, es como, Claro. lo hago gratis. Y yo ya, bacán. Pero como que no logro pensar Claro. en algo a partir de un actor, ¿cachai? O sea, como que inevitablemente digo, tendría que partir de la realidad de esa persona que es una persona que actúa, ¿cachai? Claro. Pero después las historias de actores quizá no, o quizá no sé mucho sobre ese mundo. Como que ahí tengo una limitación también, pues, ¿cachai? Claro. Yo creo que a estas alturas como de mi vida yo puedo dirigir a un actor y sé más o menos qué es cómo se conduce a alguien. Pero la noción de pensar una película con actores es como algo Sí, que pues. todavía no lo logro. Oye, Diego, tú hiciste un videojuego sobre Raúl Ruiz. Estoy haciendo. Estás haciendo, sí. Pero como que lo lanzaste. Hice y- un pequeño demo, sí. Sí. ¿Y dibujáis? ¿Te gusta dibujar? Porque O sea, está dibujado ese video. Siempre, o sea, de chico dibujé mucho. Yo cuando chico, mis papás me metieron a un taller
con los ilustradores de Mito y Leyenda. ¿Ya? ¿Quién está ahí? Estaba Mauricio Herrera, Genso, no me acuerdo qué más. No. Yo era muy chico, Juan tenía Vázquez, quizás. 10 años. No, Juan Vázquez... No está. No. Me lo Pero imagino- Mauricio Herrera, muy A caro. Juan Vázquez me lo imagino en un taller pintando, ¿cachai? Como, pero esto era como... Yo fui alumno de Juan Vázquez. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira. Qué grande. O sea, en unos talleres, así como de cómic Ajá. y acrílico. Ya. Cuando ¿Y era chico, así. como- cómic con acrílico? Sí, se mezclaba todo al final. Claro, esto era más como Photoshop, ¿cachai? Ah, Como agarrar un dibujo y... O sea, me acuerdo que dibujábamos como con... Hacíamos el boceto con lápiz azul, Ah, ya, ¿cachai? sí. pues, Entintar. claro. eh, La pega oficial del ilustrador, así Claro. como del dibujante. y yo era el más chico, pero era muy chico. No sé por qué te estoy contando esto, se me fue la onda. Ah, sí, Del dibujo, dibujaba. se dibuja. Y después con el tiempo me pasó que como que sentí que llegué no sé, estoy hablando de 14 años, Ya. sentí que llegué como a un límite de lo que podía hacer y Ah, como me aburrió como no poder... Me pasó esto con muchas cosas, con la guitarra, Ah, ¿cachai? ya, ya. Como ese nivel de donde ya es como para ser mejor en esto, como que tenéis que sistematizar y disciplinarte, claro. y lo abandoné. Y hace poco me empecé a interesar, hace poco, digo, un par de años, me empecé a interesar por los juegos, por los videojuegos. Después, cero una persona gamer, ¿cachai? Como... De hecho, en general los juegos me estresan, como que me sudan las manos, ¿cachai? Como, sobre todo... Y no me gustan los juegos así como con las gráficas, así como muy brígidas. Pero empecé a jugar algunos juegos, sobre todo como tipo de Game Boy, ¿cachai? Como... Y a cachar el mundo del pixel art, que me parece es muy difícil. O sea, de lo que hablabas tú como de tener pocas herramientas, acá es como tenéis, no sé, 80 cuadraditos y con eso Claro. tenéis que hacer una figura humana con un rostro. Y que más encima se entienda que es Raúl Ruiz y todas las otras referencias. Claro, sí, po, Como- sí. Que me parece que en ese demo hay muchas que no se entienden. No, digamos, sí se como que- parecen. Y la música también, ¿no? ¿Compusiste la sí. música? Sí. La O sea, media pega. o sea, traspasé, reconstruí la música de películas de Raúl Ruiz en 8 bits. Sí. Pero claro, metí personajes, claro, sale Miguel Litín que se reconoce, pero también aparece Elvio Soto joven, ¿cachai? Que es como, nadie sabe cómo se veía Elvio Soto joven, ¿cachai? Pero se entiende, o sea, es como parte del concepto. Sí, y mi idea inicial con ese juego era que fuera como educativo, ¿cachai? Como que fuera, o sea, suena aburridísimo si digo educativo, pero como que tuviera mucha historia del cine chileno. Y una idea así como loca que tenía, que creo que la abandoné, era como que en realidad el juego se iba a tratar de una cámara, que era la única cámara, o sea, una de las dos cámaras que había en Chile en los años 60, no sé si, de 35 milímetros, o de 16, no sé. Con la que se hizo... El Chacal de Nahuel Toro. Claro, El Chacal de Nahuel Toro, Valparaíso. Valparaíso, mi amor, y Tres Tristes Tigres. Entonces me fascina mucho la idea de que hay haya como una cámara. hay un objeto, claro, sí, po, Para filmar 3 películas en un y año. que se lo iban prestando, ¿cachai? No, es genial, a mí también me parece. Y nada, pues me parecía divertido que hubiera como una etapa como de cada cineasta Genial. y que las misiones fueran para juntar material, porque también Claro. algo que caché fue que ellos filmaban con restos de material sin revelar, con materiales vencidos, ¿cachai? Estamos hablando como de la cinta del fílmico. Sí. Entonces es como un recurso así como muy escaso que es divertido para meterlo en un juego. Pero ahora lo que estoy tratando de hacer es más quedarme en Raúl Ruiz y hacer un mundo más como más parecido a sus películas, digamos. Y con unas aventuras así como más de fantasía, ¿cachai? Estoy muy obsesionado con los RPG como ¿cómo se llama? Como de Dungeons, que es como calabozos, no sé cómo, es como, Ah, yeah.
como estos RPG donde en algún momento entráis a un templo y tenéis que empezar a armar puzzles, Claro, a meter, claro. a mover cosas, ¿cachai? Para descubrir cómo poder avanzar. Sí. Me fascina mucho eso y me parece, lo encuentro muy parecido a cómo funcionan ciertas películas de Risk, ¿cachai? Qué bacán. Como por ejemplo la hipótesis del cuadro robado, no sé si habéis visto, y Sí. yo creo que esa podría caber dentro de un esquema de videojuego, ¿cachai? Sí. Qué loco, porque el videojuego de alguna forma está como está el cómic y el cine, que son muy parecidos, pero quizás lo que está medio como al medio es el videojuego, po, que es como algo medio Sí. dibujado, como que va por capítulo, pero también se sienten como la escena, está ahí como tú tomando decisiones, y el juego funciona bacán, o sea, como que es difícil, en un momento para mí era difícil, como que parecían, como que hay que... requiere habilidad igual, po, ¿cachai? Sí, po. No es como que vais recibiendo datos nomás, como que igual se vuelve entretenido, ¿cachai? Como... Sí, o sea, claro, pues, me llevó a pensar en qué es una dinámica de juego, ¿cachai? Que es algo que yo había tenido bien como relegado en mi vida, ¿cachai? Como que soy una persona muy orientada a la productividad, ¿cachai? Como me cuesta la noción de juego, ¿cachai? Hay gente que se le da muy, muy bien, normalmente la gente que conecta más fácil con las infancias. Claro. Yo poco feeling ahí. Pero claro, y me empecé a dar cuenta que sí había aplicado como esa idea de juego en las películas también, pues, ¿cachai? Incluso la idea como... Me empecé a pasar el rollo que igual se puede escribir un guión en lenguaje de programación. Porque algo que tiene el lenguaje de programación que no tiene el formato de guión de cine es que te permite los condicionales. Entonces, como... Sí, pues. Sí. sí se toma esta decisión, Claro. entonces, ¿cachai? Como si el personaje está parado acá, entonces como esas condiciones generan una estructura que puede tomar distintos rumbos y es mucho más parecida a cómo normalmente trabajo que un guión que es como en la página 20 tiene que pasar esto para que en la página 50 pase esto otro, ¿cachai? Claro. Eh, Y vais como para atrás y para adelante. claro, sí, Como- sí. Y como también... tiene una forma diferente como el usuario. Como que avanzáis, después retrocedís a hacer otra cosa. Sí, O por curiosidad a veces retrocedís. Te veis como una vuelta más larga. sí. Como que tiene otro... Claro, y también como en el ámbito de la programación, también sucede mucho. Bueno, el 80% del tiempo es error, ¿cachai? Es como programaste algo para que el personaje pueda caminar de acá a acá y el personaje sale volando, ¿cachai? Entonces como que tenéis que mirarlo de nuevo y es como ya, ¿qué es lo que está fallando acá? Y en el cine es muy así, pues, ¿cachai? Es como yo venía con esta idea y escribí lo que los Claro. personajes iban a decir y después lo dicen y es como, no funciona. El ¿cachai? personaje sale volando. Claro, o te dais cuenta de que la idea de espacio que tenía y como que no se parece a cómo es el espacio en realidad. Y tenéis que cambiar todo, ¿cachai? Claro. Entonces, nada, ha sido un terreno muy de descubrir una Bacán. cuestión muy nueva para mí. Yo soy pésimo en matemáticas. ¿El dibujo sirvió? ¿Lo que sabíais de dibujo? El dibujo sirvió, sí. Pero todavía siento que estoy luchando con el pixel art. Es como... Es que difícil igual. es Parece muy fácil difícil. y... Es muy difícil. O sea, me he metido mucho a analizar pixel art de juegos que me gustan. Y claro, pues uno ve el mono y lo ve armado. Y después lo veis en grande y son como puros cuadrados así como de colores que como... Y que forman la sombra. Sí, pues y el sí, sí. bigote son como 2 puntos. Sí, y es como, te corriste un cuadrado para el lado y otra cosa. se desarma todo el dibujo, Sí. ¿cachai? Entonces, sí, pero nada, creo que es un ejercicio mental súper bueno. Y los juegos, los RPG sobre todo, son como un terreno narrativo muy, muy rico, con muchas posibilidades. Y quizá me sirven también para poder ampliar el tipo de historias con el que puedo jugar, ¿cachai? Porque como el cine que hago parte de personas reales, de espacios reales, como que igual está restringido como a ese ámbito, ¿cachai? Como que siento que todas las películas que haga inevitablemente van a hablar de esa relación entre realidad y puesta en escena, ¿cachai? Claro.
Y me parece bien, ¿cachai? Como que uno también tiene que saber que no va a hacer, no va a dirigir Harry Potter, ¿cachai? Pero de repente me entretienen como otro tipo de historias Sí. y los juegos son un terreno bacán y también, nada, pues como, también uno piensa el pixel art como el personaje, pero después como cada objeto, ¿cachai? Y las texturas del espacio, ¿cachai? Cómo así una pared de una cueva, ¿cachai? Como que... Y que la canción de los Jaivas suene como... Claro. Se entienda que es Sí, la po. canción de los Jaivas. Se entiende, sí. Con, La media pega. Claro, como ¿Cuánto te con un demoraste en sonido. O sea, se está haciendo, pero igual funciona. O sea, ese demo lo hice en un mes, yo creo. Ah, súper poco. Sí, pero es que lo hice con un código, con un programa que se llama Game Boy Studio, que es como ultra sencillo, es como ya. visual scripting, entonces como que uno no tiene que escribir Ya. código de verdad. Y después me pasé como a aprender otros lenguajes como con escritura de código. Y Alta pega. sí, pero de verdad es como... Es mi hobby, ¿cachai? Es como... Te mantienes enfocado. o sea, no, es como, bueno, tengo un rato el sábado en la tarde, Y te metí- ¿qué hago, cachai? Como en vez de ver Netflix, cachai, voy a hacer un rato de pixel art, cachai, o voy a ver cómo se hace un código para que, no sé, un personaje, hay un tocadisco y el personaje tiene que activarlo y desactivarlo, cachai. Bacán. Eh, pero sí, y hay algo muy divertido con los videojuegos que es muy parecido al cine, o sea, en el momento en que está viviendo como la industria, Ujú. ¿cachai? Que es que estamos de verdad en un momento en que cualquiera puede hacer un videojuego, Mm, ¿cachai? Como con un claro. computador que ni siquiera tiene que ser tan bueno. Y en el cine también, pues, ¿cachai? Como Claro. que... no sé, tu celular graba mejor que, Claro. como que las cámaras que usábamos cuando yo estaba estudiando en la escuela de cine, Claro. ¿cachai? Entonces ese terreno de potencial de democratización, porque en la práctica no se democratizan las cosas por motivos siempre del mercado, Ujú. pero ha hecho que surjan un montón de... O sea, yo he estado cachando unos videojuegos independientes que son alucinantes, Sí, ¿cachai? Es como- siempre son mejores, yo encuentro. o sea, porque parten del anhelo y el deseo de una persona Claro, de cómo sería su juego soñado, ¿cachai? claro. No como en cambio los videojuegos de industria como que tienen muchos factores como para que Sí. sea atractivo, para que la gente lo compre y todo eso, ¿cachai? O sea, me pasaba cuando chico jugaba mucho Pokémon y siempre como un poquito insatisfechos como, pero esto se podría ver mejor, ¿cachai? Como, me acuerdo haber tenido conversaciones con amigos como discutiendo cómo sería el videojuego perfecto de Pokémon, ¿cachai? Qué bacán. A mí me pasaba igual y me acuerdo que hice un cómic de Pokémon, siendo muy chico. Y inventé mi propio personaje. Eran los mismos Pokémones, pero era un personaje que le pasaban las aventuras que yo quería que le pasaran Claro. al personaje. Claro, Es como... claro. Claro, y si eso uno lo lleva, uno le pone más ganas y eres más grande, además que podéis sacar un juego independiente. Pues, como... Sí, pues sí. Pero es una buena actitud frente al arte en general. Yo creo que la gente que al final decimos como ya, voy a tratar de hacer esto, ¿cachai? Es porque normalmente parte de una insatisfacción y decir claro. como filo, no existe, lo voy a hacer yo, ¿cachai? Sí, Como, y con las herramientas que tengo. O sea, sí, pues sí. y como me salga, va a estar bien. Sí, pues sí. O sea, creo que, me imagino que a ti también te pasó que es como... Hay una fase inicial donde uno está muy enamorado de todo lo que logra concretar Claro. por el hecho de que concretó algo, ¿cachai? Que es muy parecida a esa fase, no sé si te pasaba cuando chico, que es como, hacías algo y corrías a decirle a tu mamá, mamá, mira lo que hice, ¿cachai? Claro. Y después igual uno se va metiendo más presiones, pues, ¿cachai? Como uno empieza a descubrir sus propios estándares y cómo Claro. aplicarlos a sí mismo también. Po. Sí, pues. O sea, como... Igual digo, o sea, igual me digo a mí mismo como algún día voy a hacer una película buena, ¿cachai? Como- Qué duro. pero con esa esperanza, ¿cachai? O sea, Claro. buena en el sentido claro, porque yo puedo ver mi película y decir como ya, salió bien, ¿cachai? Como la gente lo disfruta y todo,
pero después voy y veo las películas de los cineastas que a mí me fascinan o me conmueven más, ¿cachai? Pero la comparación siempre duele, pues, como... Claro, pero no sé, como que eso existe, ¿cachai? Como que no puedo negar que... Claro. ¿Cómo voy a decir que mis películas son buenas si existe, no sé, pues, ¿cachai? Casabetes o Bresson, ¿cachai? Como cineastas que yo Claro. los veo y digo como, bueno, esto... No, pero es medio dañino ese pensamiento. Igual. Como- ¿Tú decís? Sí, porque igual te paraliza, pues. Es como yo, Eh, ¿o no? puede ser. Bueno, no sé, es que en algún punto uno también tiene que decir como... O sea, quizá es para vivir con la esperanza, ¿cachai? Como... Voy a ser tan eh, bueno como esta persona, entonces me voy a esforzar para... Y también como decir, bueno, estoy empezando, soy joven, ¿cachai? Quizá, ¿cómo voy a ser cuando tenga 60 años, ¿cachai? No sé si conocís tú a un cineasta portugués, no es tan conocido, que se llama Manuel de Oliveira, No. que falleció a los 108 años. Su última película la habrá sacado a los 106 años. Guau. Y partió haciendo películas igual a los 30 años, en los años... estoy tirando unas cifras así Ya. rarísimas, pero no sé, en los años 40, 50. ya. Y hizo muchas películas, pero de repente, por ahí por los 80, empezó a hacer unas películas increíbles. ¿Cachai? Y él ya tenía, no sé, pues, 80 años. Claro. Pero sus películas de repente se convirtieron como en una cosa que todas las películas que hizo de ahí en adelante uno dice como, guau, ¿qué es esto? ¿Cachai? A esa edad hay que llegar entonces. No sé, ¿cachai? Es como, pueden pasar esas cosas también. Ya, pero y quizás no estaba conforme también, pues, como... No, Eh, no se sabe igual. o sea, es que también el crecimiento personal le hace muy bien a las obras, ¿cachai? Me imagino que a los 80 años, estoy fantaseando, pero uno ya no tiene las inseguridades que tiene a los 30, Claro, ¿cachai? O las claro. preocupaciones, ¿cachai? O los rollos, o sea, yo creo que si uno busca crecer en la vida es como ojalá irse desprendiendo de rollos. Claro, sí. Hay rollos que uno dice como, de este no me voy a desprender nunca, pero quién sabe, los 70, 80 Sí, po. años. Y llegáis a un punto en que bueno, hay un libro de Edward Said, que es como un crítico cultural, que le llama El estilo tardío. Que dice como, bueno, que analiza algunos autores de distintas artes y es como, uno es Shakespeare, por ejemplo, y es como, en algún punto, cuando dicen, esto lo voy a poner muy coloquial, pero en algún punto decís, filo, me voy a morir. Sí, Y po. empezáis a hacer algo que normalmente esas obras del estilo tardío, como que tú no lográis situarlas en el contexto de las otras cosas que se están haciendo. Claro. Uno dice como, pero esto no tiene nada que ver, de verdad esto es de ese año, ¿cachai? De esa época. Es como que fuera muy antiguo y al mismo tiempo muy Claro, vanguardista, ¿cachai? Claro, bacán. Y es porque te desprendís es como que te desenchufáis de las presiones como de tu entorno. Las pretensiones, Claro. claro, bacán. Y te eleváis por sobre eso y empezáis a hacer unas cuestiones que... Lo único malo es que la vida ya se va cortando, o sea, la muerte está... O sea, si ese tiempo durara más... Sí, pues, bueno. O sea, quizás la gracia es que dure poco también. De los 80 para adelante, para esa presión de la muerte quizás te... no sé. Es que depende mucho cómo uno vive la vida, pues, Claro. ¿cachai? Como, no sé, pues, mi abuela vivió hasta los 90 y pasó los últimos 10 años Sí. pidiendo que la pasara a buscar el tatita Dios, ¿cachai? Eso es lo que decía, ¿cachai? Como, abuelita, ¿en qué está? Sentada, no, esperando que me venga a buscar tatita Dios. Sí, no, y, sobre todo y pasaron 10 años, es como... sobre todo en Chile. también, como sí, pues. llegar a viejo es No, difícil. la vida es muy dura, pero... sentimos que estaban penando. Pero, o sea, bueno, más allá de todo eso, que creo que sí, que claro, está como la técnica, está como la práctica, el oficio, pero hay una parte que es como el trabajo con uno mismo que es súper importante para quitarse obstáculos mentales, personales, ¿cachai? Ujú. Y que eso inevitablemente hace que las cosas el resultado sea mejor. Creo, espero. Veremos a los 80 años. Bueno, esa es la mirada como del autor. Yo podría, desde la mirada del espectador, podría decir, no sé, Muerte y Maravillas cuando la vi,
quedé para adentro. Así que dije, creo que te escribí. Sin conocerte, como que te escribí un texto así como que con toda mi opinión y que de verdad me había emocionado mucho. Entonces, quizás para ti, claro, tú decís, voy a llegar a los 80 años para hacer una gran película, pero quizás tú a veces no notáis cómo lo que hacís también engancha con las personas. Entonces, desde mi lado, solamente puedo decir que gracias por lo que hacís y bacán, pues, así como... Sí, pero espérate que tenga 80 años. Bueno, muchas gracias, Diego, por conversar acá largo y tendido. Muchas gracias al Centro de Arte Alameda por el espacio. Y bueno, la invitación está hecha para que vayan a ver tu película. Quizás este podcast va a ser medio atemporal, o sea, va a funcionar antes del estreno, pero después va a quedar el registro. Claro. Pero la película la pueden pillar, la anterior está en Onda Media. Tení otra anterior que también tiene unos links ahí que se puede llegar. Sí, también escondida, pero está en YouTube. Pero eso, ¿no? Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti, me gustó mucho la conversación. Y eso, ojalá que vayan a ver la película. Iba a decir que vaya alguien a ver la película, ya suena muy que vaya alguien. derrotista. Claro. Eso, ojalá que tus oyentes se entusiasmen con esta conversación.